Hola, un saludo muy especial a esta nueva versión de Conversatorios con el profesor Hernán. Hoy estamos con Pablo Andrés Castañeda. Él es licenciado en Español y Comunicación, experto en proyectos y escritor. Viene a hablarnos un poco acerca de quién es él y qué está haciendo en el municipio de Dos Quebradas y en Colombia en general. Pablo, bienvenido. Bueno, Pablo Andrés Castañeda es una persona humilde económicamente hablando y un poquito exagerada en sus ambiciones intelectualmente hablando. He sido muy inquieto de la constitución del ser humano y de la conservación del saber y del trabajo con el saber desde muy pequeño, y he tratado de enfocar todos mis proyectos y mi vida hacia ese objetivo, gobernante. Debo confesar que fue difícil seleccionar el tema o delimitar de qué íbamos a hablar el día de hoy porque ahora ya nuestra audiencia se va a dar cuenta que teníamos mucho por abordar. Pero bueno, finalmente decidimos contar un poco acerca de la inteligencia inmenotecnia. Cuéntenos qué es eso. Hernán, Inteligencia y Mnemotecnia es un proyecto es un programa mejor que hace parte del proyecto Psicopedagogía Activa, un proyecto que lleva más de 20 años en evaluación, en investigación y en gestión, no solo para Dos Quebradas, Pereira, Risaralda, sino para Colombia y el mundo. Y trata de fusionar dos conceptos fundamentales que son el aprendizaje auténtico y la creatividad del niño para adquirir el aprendizaje auténtico. Lo que quiere decir que eso que se habla tanto en las aulas, vos como docente lo sabes, eso que se dice tanto de tratar de escudriñar en el niño esas capacidades que tiene innatas para crear, para hacer, pero que en realidad los formatos y programas educativos hacen que se pierda mucho, ¿no? Entonces, el programa de nosotros busca que esa creatividad de verdad se lleve a cabo, no como palabra, sino como hecho, y que la iniciativa del niño se pueda regar no por toda el aula, sino por todo el espacio donde él esté, a través de algo fundamental para la niñez, Hernán, que es el juego. ¿Y cómo es eso de aprender a través del juego, Pablo? Inteligencia y mnemotecnia es no memoria. A nosotros enseñaron a trabajar con la memoria, a enseñar con la memoria. El niño nuestro y nosotros también, nuestros papás, nuestros abuelos, y si vamos hacia atrás, todos ellos aprendieron de memoria. Y todavía hoy, así se critique mucho el concepto de pedagogía tradicional, se habla igual de la memoria, se habla igual con la memoria. Y mnemotecnia es dejar la memoria de un lado y empezar a trabajar con el niño para que él sienta a través del juego que está simplemente jugando y mentiras, que está aprendiendo, porque la mejor manera para que el niño aprenda es a través del juego, para que él se recree, para que él constituya un saber auténtico que va encaminado a los empoderamientos que podemos hablar después de ellos. Pablo, este proyecto tan interesante, ¿ustedes lo tienen alineado con los estándares y los DBA del Ministerio de Educación Nacional o eso es un capítulo aparte? Hay una cosa muy linda con los estándares educativos, y es que son tan generales que cabe todo. A mí me ha preocupado siempre la legislación, no solo colombiana, sino la legislación mundial en cuestión de educación, porque casi que se quiere hacernos planteamientos generales para que quepa todo. Entonces, en educación, sea con una palabrita o con una frase, tú reúnes varias cosas y dices, por ejemplo, desarrollar la inteligencia creativa en el niño, dar posibilidades para que el niño participe de su educación. Con esa sola frasecita en un estándar, con una sola frasecita en una condición de proyectos de aula, te permite a vos decir, claro, es que el niño tiene que participar de su educación. ¿Y qué manera de participar mejor que es involucrarlo a través del juego, que es lo que él más conoce y más le gusta? Entonces, claro que sí, tenemos una ligación, tenemos una cercanía total con los estándares, con la Ley General de Educación colombiana y con las leyes generales de educación mundial, porque la ley de educación es una sola, Hernán, y tú lo sabes, es simplemente dirigir al niño o llevar al niño para que él descubra su propio aprendizaje, que es el gran objetivo de la educación. Perfecto, Pablo. Cuéntenos entonces también, hablando de, de este ministerio, de los estándares, acerca de estos laboratorios lúdicos que hacen parte de todo este proyecto pedagógico. Mira, ha sido muy difícil.
no quiero quejarme porque eso no está dentro de nuestros códigos de trabajo, pero sí quiero que la comunidad internacional entienda y los mismos colombianos que nos escuchan entiendan lo difícil que es trabajar un proyecto de esta naturaleza en un país como Colombia. Y es difícil porque no tenemos el apoyo suficiente y nos toca trabajar muy solos. Y yo, por ejemplo, he determinado el patrimonio económico de toda mi vida para volcarlo a estos proyectos. Entonces, somos muy solitarios, a pesar de que mi proyecto lo conocen el Ministerio de Educación, de que lo conoce el Ministerio de Cultura, porque está muy fusionado con la literatura, desde mi trabajo como escritor y como investigador literario y lingüístico, de que se conoce en muchas bibliotecas de Colombia, en muchos escenarios de educación superior. No existe un respaldo total ni un respaldo económico que pueda ayudar a una fusión y entender este proyecto como algo que puede servir a nivel nacional para todos nuestros niños. Entonces es muy difícil trabajarlo desde ahí, Hernán, por ese lado, porque nos toca trabajar muy aislados del sistema orgánico de la educación nacional, porque no sé, nos ven como una especie yo no quisiera decir peligro, pero como una especie de sorna o de alejamiento, no quieren vernos cerca porque somos unos transformadores legítimos de la educación. Y esa palabra transformación da mucho miedo en todos los estados y en todos los gobiernos. Sí, claro, claro. Supongo que lo primero que ustedes están haciendo, y quizá es lo que genera la incomodidad al interior del gobierno, es que a través de la aplicación de estos laboratorios lúdicos y de esta mnemotecnia, sí se está enseñando a pensar y sí se está promoviendo este lado crítico que seguramente nos podría sacar de la hecatombe en la que estamos iniciando o en la que estamos ingresando como institución, como Colombia, ¿cierto? Entonces, quizá desde ese punto de vista podría entender todo lo que acabas de decir, pero bueno, cuéntanos acerca del laboratorio lúdico pedagógico de matemáticas y física. En la práctica, ¿esto qué es? Sí, el Laboratorio Lúdico Pedagógico de Matemáticas y Física es un programa que está muy ajustado al proyecto de inteligencia y mnemotecnia, porque trata de que la matemática y la física se vea no como esa rigurosidad que se ven los números, con esa rigurosidad que se ven las leyes, las reglamentaciones, las teorías, y se vaya más al plano del juego, como lo hacemos nosotros en todos los programas que acompañan inteligencia y mnemotecnia. Por ejemplo, con lo que decías ahora, que me parece muy importante que no lo dejemos pasar por alto, hablando del pensar, nosotros tenemos 4 empoderamientos. Este libro, que es Perfil del Joven Productivo, mi último libro, en el que tengo parte del proyecto Psicopedagogía Activa y esta parte del concepto de inteligencia y mnemotecnia. Hay 4 empoderamientos, Hernán, que son muy importantes tener en cuenta, que son empoderar el pensar, empoderar el hacer, empoderar el ser y empoderar el vivir con los demás. El primero es empoderar el ser. El segundo es empoderar el pensar, que es donde viene la parte práctica que estabas mencionando ahora. El otro es empoderar el hacer y el otro es vivir con los demás. Nosotros tenemos un problema porque casi que lo que somos no lo proyectamos en el pensar, lo que pensamos no lo proyectamos en el hacer y lo que hacemos no impacta a los demás. Entonces el proyecto es colectivo y el laboratorio de física y matemática y el laboratorio de inteligencia y mnemotecnia busca eso, busca que el niño empodere su pensar, sepa quién es, qué puede hacer, qué puede entregar, piense qué es lo que va a hacer y en torno a qué, lo haga y piense en el otro cuando lo esté haciendo. Pablo, ¿hay alguna institución que esté poniendo en práctica todos estos principios que usted desde la Fundación sugiere como marco pedagógico institucional? Hernán, eso me encanta. Nosotros somos conscientes, yo sé que vos conoces el concepto de educación prohibida, que es muy masivo, en Chile, Argentina, ya en Europa también tiene mucha fuerza. Nosotros somos considerados como una parte que está por fuera de los lineamientos autorizados, ¿sí? Entonces eso ya nos coloca un margen de acción muy corto. Cuando tú haces algo diferente, los márgenes de acción dentro de la generalidad son más cortos, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos como esos que sacan del pueblo porque no conviene y les toca trabajar desde el ostracismo.
Eso nos pasa a nosotros, pero existe ciertas rencillas con el proyecto, como te decía antes, porque contradice muchos de los conceptos tradicionales. Y usted sabe, Hernán, que la contradicción no es buena, a nosotros nos gusta que nos contradigan muchas veces, el conocimiento de verdad tendría que ser contradictorio y problematizador, pero nosotros no entendemos eso, nosotros no analizamos eso, entonces nos ven más como un problema que como una solución. Entonces nos ha tocado trabajar desde la individualidad, por eso la Fundación trabaja con grupos pequeños, trabaja individualmente y se da a conocer internacionalmente por este tipo de canales como el tuyo y por programas como algunos que tenemos instaurados en algunas plataformas a nivel internacional que ya nos conocen. Por eso ninguna institución, porque ya lo hemos intentado, se quiere adoptar porque, empezando por algo, como docente, yo sé que vos lo sabes, es muy complicado para el docente cambiar casi que darle un vuelco a su concepto de trabajo, porque ya son muchos años de experiencia y aquí se exige del docente muchísima colaboración y ahí vendría un problema grave que hemos encontrado nosotros. Pablo, ¿por qué Fundación Centro de Investigación La Gestal? ¿Por qué La Gestal? Bueno, eso me lo preguntan mucho y me dicen, ay, pero es la Gestalt, el proceso psicológico, el proceso alemán donde se trabaja. No, es la Gestalt. Yo soy un amante de la lingüística, me encanta la morfología, me encanta la sintaxis, la semántica. Para mí la lingüística es algo que viene conmigo. Llevo muchos años investigando la sintaxis, llevo muchos años investigando la morfología. Y la gestal es una palabra que como lexema gramatical, hasta gest, que va hasta la palabra te, que el al es lo que nosotros podríamos llamar un morfema flectivo. Ese lexema que es gest significa gestionar, gestar, buscar, sembrar. Significa que dejes la huella por donde pases, ¿sí? Entonces, por eso se llama la gestal. Es un proceso de siembra, es un proceso de arar el camino, de poder tirar la semilla. Es un proceso en el que lo que nosotros hacemos, porque nosotros no imponemos absolutamente nada del proceso, es decirle al padre de familia, al docente y al niño, está esto para que trates de hacer lo que quieras con ello, ¿sí? Porque ni siquiera los libros tienen unas camisas de fuerza, ni dicen dentro de las teorías, esto es lo que tienes que hacer. No, hay unas sugerencias para trabajar y para gestar eso. Entonces, por eso nosotros tratamos de gestar en quien nos escucha ese sembrado para que pueda germinar alguna semilla propositiva. Muy interesante, Pablo, muy interesante. Cuéntenos, pasando un poco por sus proyectos, acerca de esa caja de herramientas que está en construcción y que se está gestando precisamente. Yo te quería pedir un favor muy especial. Yo les voy a contar un poquito de la caja de herramientas, pero te quería pedir si es posible que en un futuro podamos hablar con la persona que es mi esposa, la presidenta de la fundación, que es la gestora de ese proyecto maravilloso, porque es muy lúdico el proyecto y es muy desde el hacer, es muy desde el construir. La caja de herramientas nació como una necesidad ahora de la cuarentena, porque nuestros niños no podemos trabajar con ellos, porque no nos podemos reunir con ellos, todavía no nos han autorizado para tener contacto con los niños. Entonces el programa casi que le tocó dar un vuelco y pensando en cómo llegar a los niños y poder estar ellos presentes, poder estar presentes. Entonces a Ángela Zuluaga, que es escritora, que es investigadora, que es la presidenta de la fundación, que es una gran gestora, se le ocurrió que podríamos crear una caja en la cual estuvieran algunos elementos desde lo lúdico, desde lo literario, desde lo artístico, para que el niño construyera unas bases de conocimiento teniendo en cuenta los procesos que nosotros manejamos de mnemotecnia. Sí, claro, Pablo, muy interesante y por supuesto, precisamente uno de los objetivos de estos conversatorios con el profesor Hernán y de este canal es llegar allá donde los medios convencionales no pueden llegar, ¿cierto? Y es precisamente la labor a la que queremos hacerle énfasis. Entonces, claro que vamos a seguir haciendo programas con esta fundación porque, entre otras cosas, nos parece muy importante todo lo que haces. De hecho, quería preguntarte, saliéndonos un poco del tema, acerca de pedagogía social.
¿La fundación ha ido en pro de la pedagogía social o es un tema que tienen dentro de la lista? Hernán, eso es maravilloso lo que preguntas, porque en sí toda la pedagogía es social. Nosotros hemos marginado los conceptos. La pedagogía tiene de psicología, tiene de sociología y tiene de filosofía, toda reunida. Cuando tú no miras la pedagogía así, no la estás viendo como se tiene que ver la pedagogía, porque la pedagogía es un proceso social. Cuando el niño no está preparado para enfrentarse con el otro, cuando el niño no está preparado para hacer con el otro, para hacer comunidad, no está preparado pedagógicamente hablando. La pedagogía hace que el niño se encuentre con el otro. Entonces, todos estos proyectos son sociales y todos estos proyectos procuran que la comunidad se involucre en ellos, que el padre de familia esté pendiente del niño. Por ejemplo, con lo que estamos hablando ahora de las cajas, el padre tiene que destapar la caja con el niño, tiene que sentarse con él a trabajar, con la niña a trabajar, tiene que irlo guiando para llevarlo por un consenso. Entonces, toda nuestra pedagogía y todos nuestros programas son sociales, son de pedagogía social, porque busca involucrar no solo al padre de familia, sino también a la comunidad educativa en pleno, busca involucrar el gobierno, el Estado mismo y todas las reglamentaciones que regulan normalmente los consensos educativos. Pablo, ahora que has mencionado a los padres, hay un concepto que a mí siempre me ha preocupado mucho desde el marco educativo y es la andragogía. Yo veo que todo el mundo habla de pedagogía, pero siempre se nos olvida, la andragogía, que en otras palabras es muy similar a la pedagogía, pero con adultos. ¿Cuál es la opinión de la Fundación en este marco? Te voy a confesar algo, es primera vez que me preguntan eso, la primera vez que me preguntan eso y me parece magnífico. Porque nosotros con los niños y con los jóvenes no entendemos que los adultos son un concepto y los adultos mayores, los adultos y los adultos mayores son un concepto terminado, creemos que son un concepto terminado y lamentablemente no. Digo lamentablemente no en cuestión de la creencia, porque no somos conceptos terminados, ni el adulto ni el adulto mayor, nunca terminamos de aprender y nunca terminamos de comprender el mundo ni de trabajar por las cosas. Por eso, en el proyecto Psicopedagogía Activa tenemos varias escalas y varios escenarios. Yo empecé trabajando con niños, empecé trabajando con mi hijo desde los 4 años, el proceso Psicopedagogía Activa para trabajar la inteligencia interactiva. Seguí con una joven de 19 años, que es ahora mi esposa, la que trabaja conmigo, y después continué con un compañero de 50 años, precisamente para eso que estás diciendo, para comprobar que el proceso de adquisición del conocimiento tiene que tener escalas y que no importa el margen de edad, sino que se tiene que aplicar o que los aplicables tienen que ir dirigidos hacia las necesidades específicas de cada ser. Por eso nuestro proyecto no tiene edad, es de 0 a 99 años. Porque no queremos pues abusar de los 100 para allá, porque ya sería como, pero desde 0 a 99 años nosotros trabajamos con todos y tratamos que estas comunidades, según los grupos en los que trabajamos, reciban nuestro proceso con un material adaptado a cada uno de los escenarios, a cada una de las habilidades y de las edades mentales y cronológicas. Hay que tener mucho cuidado con esa diferencia. La edad mental es distinta a la cronológica y nosotros tenemos una cercanía con los conceptos debido a las dificultades y aprendizaje con las que trabajamos todos los días. Bueno, Pablo Andrés, entonces esto lo hace todavía más interesante. Hablemos un poco de su libro, de su reciente publicación. Bueno, Perfil de Joven Productivo es un libro que reúne los 4 empoderamientos que se mencionaba ahora: empoderar el ser, el pensar, el hacer y el vivir con los demás, y hace parte de una serie de 5 libros que componen el proyecto Psicopedagogía Activa. Sí, anterior a este hay un libro que se llama Lectura de los espacios de la juventud, lectura interpretativa de los espacios de la juventud, y es una investigación que trata de entender a los jóvenes para poder trabajar con ellos. Tú sabes que si uno no comprende el sujeto, no puede
hablar ni trabajar con el sujeto. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar el niño e identificar el joven, saber que son diferentes. Con este libro podemos entender que ese niño y ese joven son distintos, pero que tienen una misma génesis, y que esa génesis puede partir del reconocimiento de su espacio como virtud, y que ese espacio como virtud se tendría que manejar a través de una inteligencia no memorística, para que no se vuelva un repetidor de imágenes, sino un constructor de imágenes, que es lo que tratamos de hacer nosotros. Y quisiera, pues, lo del libro me parece muy lindo, pero es que no quisiera dejar perder esta oportunidad que me estás dando para mostrar siquiera algunos elementos de los que nosotros utilizamos en el laboratorio de inteligencia y mnemotecnia para empoderar esos cuatro empoderamientos que trabaja el libro, lo que te mencionaba, el ser, el hacer, el pensar y el vivir con los demás. Mira, por ejemplo, estos son juguetes tradicionales, que las personas no saben cómo aprovechar, cómo sacarles el jugo que tienen para trabajar. Por ejemplo, ese trencito se trabaja con este destornillador. El niño lo que hace es que quita los tornillos, separa las piezas y después las vuelve a unir, ¿sí? Vuelve a armar el tren. Bueno, cualquiera dirá, pero es que eso es un juego convencional. Claro. ¿Qué hace inteligencia y mnemotecnia? Coge este juego convencional y saca todas las virtudes que tiene como juego y dice, ¿qué aplicables está haciendo el niño acá? El niño está trabajando conceptos como la concentración, conceptos como la inteligencia fluida, conceptos como la exteriorización de imagen, conceptos como la apropiación de imagen, como la conectividad. Entonces, todos esos conceptos nosotros le vamos contando al niño mientras él va haciendo la actividad, mientras él hace el destornillado. Nosotros vamos hablando con él sobre esos conceptos y ellos van ingresando al sistema del niño, al inconsciente, que después lógicamente entran al consciente y se convierten en unas jugosas participaciones intelectuales del niño. Entonces nosotros atacamos dos frentes porque trabajamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en conjunto, que en el libro trabajamos esa parte. No como lo hacen regularmente, que trabajan el hemisferio izquierdo por un lado y el hemisferio derecho por otro, porque tienen facultades distintas. Nosotros las fusionamos para poder trabajar esas condiciones y esas propuestas. Este es un cuerpo humano, son las figuras del cuerpo humano, y el niño cree que está jugando, mentiras, que está aprendiendo, se está aprendiendo de la mejor manera. Me llama mucho la atención saber cómo harían lo mismo pero con adultos. ¿Cómo sería el proceso de aprender jugando? Supongo que la naturaleza del juego cambia totalmente en la medida que la edad va aumentando. Hernán, el juego es el mismo para todos. Por ejemplo, te voy a mostrar para adultos un juego muy conocido, el Rummy. Sí, un juego muy conocido. Y es más, a los adultos les encanta el Rummy. Y porque tienen la capacidad de distribuir los números de muchas maneras y de jugar con ellos. Entonces nosotros lo que hacemos con este juego, que lo hacemos con adultos y también con las barajas, porque las barajas les encantan a ellos. Entonces lo que hacemos es que hacemos el juego convencional, el juego de Rummy convencional, y a cada número le vamos adoptando unas imágenes. Por ejemplo, al 1 le colocamos un árbol, al 2 le colocamos un vaso, al 3, y entonces jugamos con el número y con la palabra. Y hacemos que el adulto mayor o con el que vayamos a trabajar recuerde la palabra, y algunas veces le preguntamos el número y otras veces le preguntamos equivalencia. El adulto va adquiriendo una condición lingüística que después le sirve o no sirve para trabajar el analfabetismo, por ejemplo. En un proyecto que hicimos de analfabetismo nos sirvió mucho porque enseñamos dirigimos una condición de adaptación de las letras, de las vocales y de las consonantes desde un juego que lo hicimos, no recuerdo si fue con Rummy, me parece que fue con cartas, en donde hicimos la adaptación de los números con las letras. Y ellos iban mirando la sonoridad y trabajaban la palabra. Entonces fue una cosa muy hermosa porque 200 adultos en un programa que hicimos grande, que lo hicimos por cantidad de 10 adultos en cada sesión, de ellos muchos aprendieron a leer y a escribir desde ese proceso. Bueno, Pablo Andrés, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. A todos los que llegaron hasta aquí, muchas gracias. A lo largo del video ustedes han podido encontrar los datos de contacto de Pablo Andrés, de la Fundación,
Cualquier persona que esté interesada no duden en contactarlo. Recuerden suscribirse a este canal. Y por último, a mí siempre me gusta pedirle a los invitados tan especiales como tú que le dé un consejo a la comunidad que hoy nos ve. ¿Cuál sería tu consejo para los padres de familia hoy en estos tiempos de cuarentena, en donde muchos no saben cómo más apoyar el proceso educativo de sus hijos? El gran consejo que les puedo dar a los padres de familia es: cambien los regalos materiales por sonrisas y por juego. Es lo más grande que le puedes dejar a los niños, lo más grande de todo. Y no abandonemos a nuestros adultos mayores. Estemos muy cercanos de ellos, porque ellos vuelven a ser niños. Entonces estamos hablando de dos polos en donde el niño va a empezar a ser y el niño está terminando de ser. O sea que es una condición bien interesante. Eso me recuerda mucho el principio de polaridad del Kybalión. No sé si has tenido la oportunidad de abordarlo, supongo que sí. Bueno, yo creo que hemos cerrado con broche de oro. Pablo Andrés, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta pronto.